Pues son ya las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en Es Radio en este miércoles 7 de diciembre. Hoy es San Ambrosio de Milán. Escuchen qué historia tan curiosa. Llegó al obispado casi por casualidad, no se lo esperaba. Él era jurista, hizo de mediador en un conflicto entre católicos y arrianos y tal fue su don de palabra que ambas corrientes le vitorearon al grito de Ambrosio obispo. Por aquel entonces él ni siquiera estaba bautizado, además no tardó en abrazar la fe hasta convertirse en uno de los grandes doctores de la Iglesia. De hecho, a él se atribuye la introducción de los himnos en la Eucaristía. He aquí la importancia de la negociación y la importancia de un líder, ¿no? Como en la resolución del conflicto puede acabar uno pues siendo obispo, es lo que le pasó a San Ambrosio. Así que bueno, felicidades a todos los Ambrosios, a aquellos que nos están escuchando y por supuesto si son miembros del Club de Libertad Digital, felicidades especialmente. Bueno, que las lluvias continúan prácticamente en todo el país, que a partir de mañana eso sí va a caer con mucha más intensidad, pero de momento hoy los cielos van a estar cubiertos en nuestro país, especialmente en Canarias. Ojo en las Islas Canarias porque cuando llueve localmente fuerte en alguno de estos puntos suele ser más complicado, también al oeste de Andalucía y en Extremadura, así que mucha precaución. A esta hora en el centro peninsular no hace especialmente frío, es una jornada yo diría que otoñal, 6 graditos a esta hora de la mañana, hoy no pasaremos de los 12, así que una temperatura, pues oye, para el momento en el que estamos, digamos que templada. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria con 25 grados y la mínima ya se encabeza Teruel con 1 grado. Bueno, Federico insiste continuamente, Federico Jiménez Los Santos, el director del programa, y creo que lo hace de manera acertadísima en comparar la situación española con la argentina. Nos estamos argentinizando, nos dirigimos hacia Argentina. Son algunas de las referencias que hace Federico muchas veces cuando tiene que abordar las situaciones que se están produciendo en nuestro país y comparándolas con lo que ya ha sucedido en Argentina, una actualidad que él sigue, como ya saben ustedes, prácticamente al minuto. No se equivoca Federico. En las últimas horas hemos tenido un ejemplo que es perfecto para demostrar efectivamente cómo esto es así, cómo España se está dirigiendo a una situación como la de Argentina, que es una situación realmente lamentable, preocupante y de ya una corrupción, digamos, sistémica introducida en el sistema político, en el judicial, en el institucional argentino desde hace décadas. Si con nocturnidad y alevosía el gobierno y el presidente del gobierno aprobaban hace tan solo unos días en el Parlamento esa eliminación del delito de sedición, recientemente, como les digo, hace tan solo unos días, se lo contábamos en corrillo, con periodistas sin micrófonos delante, es decir, lo que se viene a comentar o a denominar en el argot periodístico una conversación informal con periodistas, el día en que celebramos la Constitución española, el 44 aniversario de la Constitución española, y al filo de los telediarios del mediodía, cuando ya todo el mundo prácticamente estaba pendiente del partido de la selección española con la de Marruecos, anuncia que también se va a modificar el delito de malversación, que el gobierno está abierto a la negociación de ese delito de malversación y, por tanto, su modificación. Ahora bien, el presidente y algún miembro del Ejecutivo introduce en esa conversación informal con periodistas, como quien no quiere la cosa, que se va a reformar sin que afecte a la corrupción. El presidente y su gobierno vuelven de nuevo a retorcer las leyes a su antojo, vuelven a hacer un código a su medida y una justicia, por supuesto, también a su medida y la de sus socios fundamentales y ahora mismo prioritarios, que son los de la Esquerra Republicana de Cataluña, los golpistas, para más datos. Sánchez se justifica con una explicación inaceptable en democracia, y es que va a dejar fuera aquellos casos en los que no haya un enriquecimiento personal, como si el enriquecimiento no se pudiese producir o tejer y obtener de otro modo. Griñán, si no se enriqueció personalmente, no malversó al crear toda una red clientelar, toda una red en donde a cambio de un dinero, de un extra, le garantizaba a él su mandato tras mandato, su puesto tras su puesto al frente de la Junta de Andalucía. Esto no es malversar, esto no es utilizar los fondos públicos para tu beneficio personal.
Si no es esto, que nos lo explique el presidente del Gobierno. Pero probablemente el presidente del Gobierno no esté pensando en Griñán, o a lo mejor si piensa en él no es en primer término. El primer término en el que piensa, por supuesto, es en los golpistas, en los que se fueron de España huidos y en los que están en este país y están a la espera de que ese delito se modifique para que se puedan volver otra vez a presentar en las listas electorales el próximo mes de mayo. Y si no, al tiempo. Y es aquí en lo que nos aproximamos a la Argentina peligrosamente. La justicia está tan politizada, está tan podrida, que habrá ciudadanos de primera y de segunda, en función de los intereses que tenga el Ejecutivo de turno. En un acto en Cataluña, junto al periodista de El Mundo Iñaki Ellacuría, Cayetana Álvarez de Toledo explicaba ayer por qué Sánchez es tan peligroso. Este plan tiene distintos pasos. Y los próximos, con toda claridad, me parece muy evidente que están ahí, son primero el asalto definitivo a la justicia, es decir, a los tribunales de justicia y al máximo órgano constitucional, que es el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, una forma de referéndum de autodeterminación, de reconocimiento de soberanía en Cataluña, una consulta disfrazada de distintas cosas, pero consulta al fin. En tercer lugar, la búsqueda de la deslegitimación, demonización, ilegalización como mínimo moral de la alternativa, utilizando a Vox para eso, pero para destruir la alternativa que puede forjar el PP en alianza con el único partido ahora con el que podría llegar a una mayoría de gobierno, que es con Vox. Y en cuarto lugar, pues a por la corona, que ha sido el otro dique de contención del sistema democrático y constitucional en estos años, ¿no? Bueno, esto que expone con esta claridad Cayetana Álvarez de Toledo y que aquí lo ha desarrollado también Federico Jiménez Los Santos en innumerables ocasiones, es el plan que tiene Pedro Sánchez. Por eso no podemos banalizar ni podemos referirnos al presidente del Gobierno como un señor que simplemente actúa por interés en el momento en el que lo tenga, el interés puntual del momento o la circunstancia que se esté viviendo en ese instante. Él tiene un plan y es el asalto a la justicia, lo estamos viendo, se lo estamos contando, se lo estoy contando en este instante. Ese referéndum, ese nuevo referéndum, que ya en esta ocasión sí que tendrá un formato legalizado por parte del Ejecutivo, la ilegalización de Vox y, por tanto, frustrar esas aspiraciones de poder que tiene el Partido Popular y, por supuesto, el rey, la corona. Este es el plan que tiene Pedro Sánchez, se lo estamos contando todos los días y es importante que alguien con esa visión lo explique de una manera tan clara y tan meridiana en un día tan especial como era ayer la Constitución, en un lugar tan especial como es Cataluña. Pero volvamos a la Argentina, porque saben todos ustedes que ha sido condenada en las últimas horas Cristina Fernández por el caso de corrupción, es un caso de corrupción denominado Vialidad. No se crean que esta condena es efectiva, lo ha explicado hace unos instantes perfectamente Vanessa Vallecillo. Ella, si quisiese, puede seguir, de hecho va a seguir siendo vicepresidenta del Gobierno, pero si quisiese podría ser de nuevo candidata en las próximas elecciones en la Argentina. Escuchen lo que decía Victoria Villarruel, es la mano derecha del líder opositor Milei y además es la representante del Partido Democrático en Argentina. No es una víctima. Se le han respetado todas las garantías constitucionales del debido proceso que no han tenido otras personas en la República Argentina en procesos mucho menos graves que los que está enfrentando actualmente la vicepresidente. Desde lo moral, puede ser reprochable que ella continúe con su banca en el Senado y ostentando el cargo de vicepresidente de la Nación, pero desde lo estrictamente fáctico, ella puede continuar en su posición, puede presentarse a elecciones el año próximo y resultar electa. Esto es lo que va a suceder en España una vez se modifique el delito de malversación y eliminado el delito de sedición, como está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Exactamente nos dirigimos a esto, que hay una condena en el aire que no se va a poner en práctica, porque es imposible según el sistema que hay ahora mismo en Argentina. Y esto es lo que ha sucedido con Cristina Fernández, condenada por un delito de corrupción, pero que no va a hacer no va a tener ningún efecto en la práctica. Bueno, España, como en Argentina, con una justicia y un código elaborado a la medida
del presidente Sánchez y de su gobierno y de sus socios golpistas, corrupta, politizada y desde luego tremendamente amenazada. Vamos a contarles estas y otras cuestiones que nos deja la jornada. Son las 7:10 de la mañana. Lo hacemos como siempre con Daniel Muñoz y con Vanessa Vallecillo. Vanessa, buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana. Pedro Sánchez reconocía ante los medios que su gobierno está abierto a la modificación del delito de malversación y a reformas técnicas en la ley del solo sí es sí, que ya ha rebajado la pena a cerca de 50 delincuentes sexuales. El presidente del gobierno se justifica en las enmiendas que presentarán sus socios y explica tanto él como algún miembro de su ejecutivo que esta posible reforma afectará solo a aquellos casos en los que no haya enriquecimiento personal. La Esquerra está satisfecha con la modificación, dado que afecta directamente a los golpistas condenados, a los huidos y a los que están por juzgar. Vamos a escuchar a Patricia Platja, portavoz del gobierno catalán, junto a Espinosa de los Monteros de Vox, que anoche se manifestaba en esta casa. La derogación del delito de sedición es un avance indiscutible, podríamos calificarlo de éxito, y se ha conseguido forzando al Estado a moverse. Es vital y somos conscientes, y lo hemos dicho, queda mucho camino por recorrer, pero evidentemente esta derogación es un paso importante tanto para los represaliados actuales como para las condiciones futuras que recoge. No es un gobierno que cambia la ley a medida de los delincuentes, cambia el delito de sedición a medida de los sediciosos, cambia la malversación a la medida de los malversadores, de todos esos que ha dicho usted y de algunos más de su partido también, el Partido Socialista. Estoy seguro que no se le escapa a nadie que esto puede potencialmente beneficiar a muchos altos cargos del Partido Socialista, que todos sabemos que es el partido más corrupto de Europa. No, esto es así, esto es exactamente así como lo cuenta Espinosa de los Monteros. Pero es que curiosamente, y el presidente del gobierno hace las cosas en un momento concreto y de una forma concreta, no porque le apetezca, sino porque todo tiene un sentido, lo hace en un corrillo con periodistas sin que haya una grabadora de por medio y después justo de hacer unas declaraciones, eso sí, en abierto, en donde criticaba directamente al Partido Popular por no cumplir la Constitución y se refería a la renovación de los órganos judiciales. Feijóo, eso sí, alertaba en respuesta a lo que anteriormente había dicho el presidente del gobierno del peligro que tienen los socios de Sánchez. Honrar la Constitución implica cumplir con todos los artículos de la Constitución todos los días del año. Y evidentemente tenemos una oposición, la oposición conservadora y la oposición ultraconservadora, que están situados fuera de la Constitución. Hay una amenaza latente en esta legislatura que se ha ido confirmando con los hechos y con decisiones muy sorprendentes, y esa amenaza creo que no debemos de evitarla. Es una crónica de lo que está ocurriendo, ni siquiera es una crítica. Bueno, ayer sí que se produjo un hecho también llamativo y curioso en esa presencia, en ese acto institucional que tuvo lugar a las puertas del Congreso de los Diputados. Por cierto, Meritxell Batet se lo llevó de la Plaza de Colón. No les gusta a los miembros del Ejecutivo la Plaza de Colón. No sé si por el vínculo que tiene, por las concentraciones que ha convocado la formación de Santiago Abascal, Vox, o por no sé muy bien por qué. Pero bueno, el hecho es que cambiaban el escenario y se celebraba en las puertas del Congreso de los Diputados con la ausencia de los representantes, precisamente los diputados de Vox, y es en este punto en donde se centraron precisamente las críticas de los varones populares que sí acudieron a ese acto, entre otros Isabel Díaz Ayuso y Moreno Bonilla. Desde luego esto es lo que demuestra que, bueno, pues Isabel está en elecciones, Isabel Díaz Ayuso está en elecciones, y luego la crítica a Vox, digamos que para dinamitar de alguna manera los puentes que pudiesen existir entre ambas formaciones, porque si no tampoco se entiende. El caso es que sí que fueron ellos dos los que de alguna forma afearon esa ausencia de los diputados de Vox un día como el de ayer. Y son precisamente figuras que no se han caracterizado por manifestarse hostiles con la formación de Abascal, como Isabel Díaz Ayuso o Moreno Bonilla. La presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de la Junta de Andalucía recriminaron a Vox que no participase en ese acto, frente al argumento de Espinosa de los Monteros y otros cargos del partido, que señalan que no se puede homenajear a la Carta Magna junto a quienes intentan derogarla. Los varones del Partido Popular animan a defenderla precisamente por eso y recuerdan que el de ayer no era un acto político. Precisamente ahora que la Constitución está siendo debilitada por intereses de unos cuantos, ahora es cuando hay que arroparla, hay que acompañarla. El día de hoy no es un homenaje a nuestros partidos, es un día de homenaje y reconocimiento a nuestra Carta Magna, al 78, y por eso estoy aquí. Eso creo que es lo suyo, es lo procedente.
aunque no siempre sea fácil. Y me sorprende también que un grupo parlamentario como Vox, que dice defender la Constitución, no esté en el día de hoy aquí. Creo que todas las fuerzas políticas que creemos en el marco constitucional debemos estar en este día, que es un día claramente institucional, que es un día muy importante. En fin, Isabel Díaz Ayuso va claramente a por la mayoría absoluta, eso es evidente. Moreno Bonilla ya lo tiene, pero ojo, que Feijóo tampoco. Feijóo no la tiene. Así que, deberían de medir también efectivamente los varones del Partido Popular estas críticas a la formación Vox. Ayer estaba en el contexto, obviamente, pero ojo que aquí Feijóo no la tiene, esa mayoría. Es más, necesita de Vox para conseguirla. Bien, hubo en el acto otras 3 personas, otros 3 diputados que concentraron en la atención de los medios. Una de ellas Inés Arrimadas, otro Edmundo Val, los 2 separados, obviamente por el enfrentamiento que mantienen en estas últimas horas y desde luego las más bajas de Ciudadanos. He de decir que es lamentable el final que está teniendo la formación por diferentes cuestiones, pero desde luego la imagen que están trasladando es manifiestamente mejorable, y la de Yolanda Díaz, que reaparecía tras esa encuesta trampa del diario El País. Seguro que recordarán ustedes que ayer la estuvimos comentando, una encuesta que se inventa el grupo Prisa y que la situaba ayer a ella, Yolanda Díaz, a la vicepresidenta, la ministra de Empleo, como líder de un bloque de izquierdas que aglutinase a Podemos, Más País e Izquierda Unida. Sí, lejos de rechazar esa encuesta que publicaba Prisa y que otorgaba a esta supuesta coalición 57 escaños, la vicepresidenta Yolanda Díaz sorprendió a los presentes con la siguiente declaración. Dijo que Sumar será el secreto de una nueva coalición progresista. Díaz aclaró que todavía no hay oferta electoral, pero dio a entender que esta se presentará pronto. Desde En Comú Podem, Gerardo Pisarello dejó claro que la agrupación depende del líder y que todavía hay tiempo para llegar a un acuerdo. Y es que si las fuerzas progresistas y de izquierdas vamos juntas, lo más juntos posibles, eso va a generar más ilusión en el electorado y va a ser la forma más eficaz, como digo, de profundizar en políticas de cambio y sobre todo de evitar que la ultraderecha y que la derecha hoy radicalizada del Partido Popular puedan acceder a las instituciones. Bueno, no parece que de momento haya desde luego mucha unión entre las dos partes, aunque a juzgar desde luego por las palabras que ayer se pudieron escuchar, sí que parece que están viviendo un momento de tregua. Veremos a ver qué es lo que sucede hoy después de ese acto institucional de la Constitución, pero lo cierto es que la unión entre Yolanda Díaz e Irene Montero no parece que sea desde luego muy estrecha o esté muy consolidada, y con Yone Belarra exactamente lo mismo. Bueno, yo les decía ayer que si hay algo que han aprendido los socialistas de los podemitas es la endogamia, es el nepotismo. Todavía estamos esperando las explicaciones decentes que dé la vicepresidenta de Economía, en este caso, la señora Calviño, sobre el fichaje de su marido por parte de Patrimonio. Según publica hoy El Mundo en esta información exclusiva que ayer lanzaron y de la que hoy tenemos una segunda parte, fueron exactamente los altos cargos del Ministerio de Díaz, de Yolanda Díaz, de Empleo y Z en concreto, en Cultura, quienes dieron el visto bueno a ese fichaje de Ignacio Manrique de Lara. No estamos hablando de un fichaje cualquiera, estamos hablando de un alto cargo de Patrimonio que probablemente por el puesto que empiece a ejercer a partir de ya se embolsará algo más de unos 100.000 euros anuales. Estamos hablando de una nómina nada despreciable. Bueno, Calviño ignora la cuestión, es más, incluso se manifiesta molesta por las preguntas que le hacen los periodistas al respecto, y desde el Partido Popular Juan Bravo pide lógicamente explicaciones. Hombre, usted sabe bien que llevo 4 años y medio escuchando todo tipo de ataques personales absolutamente injustificados. Creo que Patrimonio Nacional ya ha dado información muy detallada sobre ese proceso y no tengo nada que añadir. El Gobierno debería dar explicaciones de esta situación, porque además no es la primera vez que se produce que algún familiar directo de miembros del Gobierno acaba colocado o acaba desarrollando su actividad en sitios públicos bajo designaciones de este tipo. Bueno, ustedes me dirán entonces ante qué estamos. ¿Esto cómo se calificaría en el nuevo Código Penal de Pedro Sánchez y del Partido Socialista y la Esquerra Republicana de Cataluña? Bueno, si no se ha beneficiado por ser quien es, bueno, que vengan aquí. A lo mejor el señor tiene un currículum extraordinario, pero queremos conocer exactamente cómo se ha producido esa elección, queremos conocer a los candidatos y cómo se ha producido esa selección de personal, porque desde luego
a un año de que finalice la legislatura. Este tipo de fichajes son un poco sospechosos, o al menos nos lo parece a los periodistas, y creo que estamos en el derecho de poder solicitar esa información y de conocer, a través, lógicamente, de los cauces oportunos, los detalles de ese fichaje. En fin, que son ya las 7:20 de la mañana, son las 6:20 en las Islas Canarias. Vamos a recomendar a los oyentes, Vanessa, una opción para aquellos que tienen más de 65 años y una vivienda en propiedad que puede ser, desde luego, muy beneficiosa para ellos. Sí, porque ya son miles, Rosana, las personas que gracias a esa hipoteca inversa de Optima Mayores han conseguido la tranquilidad y la libertad económica que se merecen en su jubilación. Solicita ya tu estudio personalizado, gratuito y sin compromiso, informándote gratis en el 900-800-864, 900-800-864 o visita optimamayores.com. Una pausa, seguimos. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Son ya las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Sergio Heras, buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos premio, ¿no?, de Iberdrola. Los premios Supera 2022, que son una muy buena noticia. En estas épocas que se acerca Navidad, estas buenas noticias siempre nos alegran. Y lo que premian es algo tan estupendo como acompañar a niñas y a mujeres a cumplir sus sueños a través del deporte. Los entrega Iberdrola, el principal impulsor del deporte femenino en nuestro país. Hay 600 candidaturas, hay 6 ganadores con un total de 300.000 euros que van a ayudarle, bueno, pues eso, a cumplir sus sueños a través del deporte. Detrás de cada premio hay una historia de superación y de ilusión que merece la pena conocer, y si quieren conocerlas hay que entrar en iberdrola.com. Bueno, no se dejen ustedes engañar hoy por los titulares que van a leer en la prensa sobre la información y esa condena a Cristina Fernández en la Argentina por ese caso de corrupción a 6 años de cárcel, porque nada más lejos de la realidad. Como nos contaba Victoria Villarruel hace tan solo unos instantes, te han tenido oportunidad de escucharla. Bueno, pues esto es una condena que queda en el aire porque el sistema judicial argentino está tan corrupto, está tan politizado y está tan degradado desde hace décadas que incluso Cristina Fernández de Kirchner podría volver otra vez a presentarse a las elecciones. Ayer dijo que no, pero bueno, no sería la primera vez que esta señora dice una cosa y la contraria al mismo tiempo. En fin, estos son los datos reales de lo que supone esta, digamos que, condena en el aire de Cristina Fernández. La justicia argentina ha condenado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción. La condena, sin embargo, no tendrá efectos en la práctica, ya que seguirá en el gobierno y, salvo sorpresa, podrá presentarse a las próximas elecciones. El presidente del país, Alberto Fernández, ha criticado la decisión judicial, asegurando incluso que han condenado a una persona inocente. En declaraciones a este programa, la diputada argentina Victoria Villarruel, de la oposición, desmonta la teoría según la cual Kirchner no habría tenido un juicio justo y explica que la sentencia queda en realidad en papel mojado. La realidad es que la misma no es de cumplimiento efectivo. Y esto es porque no es una sentencia firme, es decir, la vicepresidente tiene aún instancias de apelación, por lo que lamentablemente van a pasar largos años hasta que Cristina Fernández de Kirchner responda con prisión. Recordemos que tiene 70 años, así que va a responder ya con prisión domiciliaria. Bueno, y mientras tanto ya habrán heredado sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, porque este es el sistema de Argentina y este es el sistema al que se dirige España. Y vuelvo otra vez a insistir, lo que está haciendo Sánchez con la justicia, con la modificación de los códigos, la eliminación del delito de sedición, la modificación ahora del de malversación, es lo que se ha hecho en la Argentina hace tiempo y hacia lo que nos dirigimos, como les explicaba con anterioridad. Bueno, recordarán ustedes quién salió a defender o a desmentir lo que estaba sucediendo en Venezuela cuando comenzábamos a informarles de la situación que Maduro estaba provocando en el país. ¿Recuerdan aquello de las 3 comidas diarias, que los venezolanos se juntaban en filas para pedir ayuda, no porque necesitasen comer, sino porque les gustaba relacionarse con los demás y departir y hablar y así, bueno, pues se relacionaban entre ellos? Bueno, pues ayer, por supuesto, Íñigo Errejón sale en defensa de Cristina Fernández. El líder de Más País ha sido uno de los primeros políticos internacionales en reaccionar a la condena de la dirigente peronista. En Twitter ha relacionado la pena impuesta con supuestos casos de corrupción judicial en Argentina. Dice Errejón que van contra Cristina porque persiguen las políticas de redistribución del ingreso, la igualación de oportunidades, el matrimonio igualitario, la decisión por la soberanía económica y el compromiso con los más humildes. España tendrá que rendir cuentas ante la Comisión del Parlamento Europeo, que nos va a visitar en el mes
mes de febrero por la dimisión de Frutos y Bor, la responsable de los fondos Next Generation en nuestro país. Además, en las últimas horas, Bruselas ha acusado a Deutsche Bank y a Rabobank de manipular el mercado de deuda pública durante la crisis del euro. Europa acusa a ambas entidades de intercambiar informaciones comerciales sensibles, falseando la competencia. La Corte de Apelaciones de Londres reconoce la inmunidad de don Juan Carlos hasta el momento de su abdicación en junio del año 2014. Con esta decisión quedan fuera del proceso dos de las acusaciones más graves de su examante, la visita del ex jefe de los espías a Corina Larsen y también la supuesta intrusión en su apartamento de Mónaco para amenazarle. La exprincesa alemana deberá decidir ahora si sigue adelante con el resto del proceso. Bueno, y a estas alturas de la mañana, lógicamente, ya todos ustedes conocerán que España no continúa adelante en este Mundial, que fue eliminada por la selección de Marruecos después de un horroroso partido y de una tremendamente horrorosa tanda de penaltis. Lo cierto es que, y afortunadamente, los altercados que se produjeron en las diferentes ciudades españolas no alcanzaron el nivel de enfrentamiento y de degradación de otras capitales europeas, pero es verdad que el pillaje, la manera que tiene de celebrar esta gente esta celebración y esta victoria o la derrota de la selección española, desde luego deja mucho que desear. En Granada, en Barcelona, en Madrid, en Almería, en varias capitales españolas se vivieron momentos de tensión y lógicamente la policía tuvo que intervenir. Sí, la victoria de Marruecos frente a España ha provocado que miles de marroquíes saliesen a las calles de nuestro país para celebrarlo y el fuerte despliegue policial ha evitado incidentes graves. Aún así, se han producido altercados en Cataluña, Huelva o en las fronteras de Ceuta y Melilla. La derrota de la selección deja además ahora en el aire el futuro de Luis Enrique. Su contrato finaliza este año y el entrenador no ha aclarado cuál será su decisión. Dice que esperará para hablar con el presidente de la Federación, Luis Rubiales. No te lo puedo decir porque no lo sé. Es que hasta que no es el momento ahora de hablar de mi futuro. No tiene ninguna importancia, ningún interés. La selección ahora va a tener tiempo hasta que vuelva a competir. Mi contrato se acaba, pero ya sabéis que estoy muy a gusto en la selección, en la federación, con el Presi y con Molina. Si por mí fuera y por lo que significa el presidente y por el cariño que he recibido siempre de Molina, el director deportivo, y del Presi, seguiría toda mi vida. Tampoco que nada era, por no tener, no tenía, ni madre que lo quisiera. Pues, ¿qué quieren ustedes que les diga? Que se ha ido una de las grandes voces de este país, nuestra Carmen Jara, la que todos ustedes reconocerán y conocerán a la edad de 86 años y después de sufrir una larga enfermedad. La verdad es que han sido tantos los momentos que hemos vivido con ella en la Crónica Rosa. Luego Isabel González a partir de las 10 le rendirá su, desde luego, merecidísimo tributo, aunque el mejor que podemos rendirle todos nosotros es escucharla en esa grandiosa voz que sigue manteniendo y que sigue poniendo los pelos de punta cada vez que se escucha. Este pasado martes ha fallecido en Huelva Carmen Jara, la cantante y colaboradora de radio en la tertulia de la Crónica Rosa. La artista, que tenía 86 años, ha fallecido acompañada de su hermana Soledad Jara y sus sobrinos. Su capilla ardiente ha quedado instalada en la sala 7 del Tanatorio Servisa de Huelva. Jara formaba parte de la historia de la canción del siglo XX y así recordaba ella misma su relación con otros grandes. El rocío más bonito que yo viví fue, el que ya he contado otra vez aquí, fue Paco de Lucía, que en paz descanse, Pedro Carrasco y yo. Y después apareció, que me lo presentó, que ya lo contaba aquí, que me dijo: mira, Carmen, este niño va a ser un fenómeno, Camarón de la Isla, que Caramba. Tendría 15 o 16 años, todos comiendo churro por la madrugada en el Rocío. Aquel año los cuatro, bueno, qué Rocío, desde arriba disfruta, porque ha sido un ser maravilloso. Bueno, como maravillosa era ella, qué anécdotas contaba. Es la historia, desde luego, viva de la copla, del arte español, y fíjense ustedes qué anécdotas tan maravillosas que quedan aquí en este archivo sonoro y que recordaremos desde luego con emoción y con extraordinaria suerte, ¿no?, de haberla tenido a nuestro lado y haber podido compartir con ella estos momentos. Y también todos ustedes, porque en todos los viajes, esas actuaciones memorables con las que cerrábamos siempre los programas, cómo nos reíamos con ella y cómo disfrutábamos.
disfrutábamos. En fin, por nuestra Carmen Jara, desde luego aquí un abrazo a sus familiares, a su hermana, a sus sobrinos que la adoraban y por supuesto a todos sus seres queridos. Un abrazo muy fuerte de corazón. Son ya las 7:39 de la mañana, las 6:39 en las Islas Canarias. Bueno, un consejo, hay que ahorrar, Silvia. Hay que ahorrar, no para de subir, todo, es que todo sube, todo sube. Se acercan las Navidades y hay que mirar por el bolsillo. Sube todo, incluido también nuestras compañías de seguros. Así que si a vosotros os ha pasado lo mismo y os quieren subir el precio, solo hay que llamar para decirles dos cositas. La primera, con el tiempo que llevo yo en esta compañía, hombre, podrías ayudarme a ahorrar un poquito, ¿no? Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua. Yo me cambié, ya lo saben, a la Mutua hace muchísimo tiempo y además de tener descuentos, por ejemplo, en el carburante, me bajaron el precio de mis seguros fuera cual fuera. Llamen ya al 91 555 55 55 y empiecen a ahorrar. 91 555 55 55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Es La Mañana de Federico. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, ya estamos aquí al pie del cañón con el resumen de la prensa económica y CaixaBank y, por supuesto, empezamos como todos los días con Libre Mercado. El Banco de España desmonta el engaño de la izquierda sobre las empresas que se forran con la inflación, y insisto en lo de que se forran, ¿no? Sí, porque es lo que insiste el Ejecutivo día sí día también, sobre todo muy personalizado en sectores concretos como el eléctrico o como la banca, pero el Banco de España recientemente ha emitido un informe, ha evacuado un informe en el que deja negro sobre blanco que las empresas, los distintos negocios, no están trasladando los costes que están sufriendo ellos directamente al precio, es decir, no se están forrando con la inflación, puesto que ellos están sufriéndola, pero no la están trasladando en su totalidad a los precios. Esto lo que significa es que, lejos de forrarse, lo que están haciendo es perder dinero. Eso es. Entonces, este es el informe que tenemos en Libre Mercado, es importante leerlo. También el inquietante discurso de la presidenta del Banco Central Europeo sobre el dinero en efectivo. Dice la señora Lagarde, sabes que hay un debate sobre si vamos a terminar de ver la desaparición completa del dinero en efectivo, de la moneda, billetes y monedas, y todo va a ser electrónico. Claro, dice la señora Lagarde que hay que luchar contra el efectivo porque esto permite que la gente sea anónima. El problema del anonimato total de aquel que usa solo efectivo. Esto es muy malo para las autoridades monetarias y creen que lo que hay que hacer es tener a todo el mundo bien monitorizado con sus bien gastos. fichado, vamos, básicamente. Eso es, vía electrónica, porque es donde hay trazabilidad de por dónde llega y a dónde se va el dinero de cada uno. Claro, así terrible. Nos tienen a todos más o menos controlados, ¿no? Sin más y sin menos, absolutamente monitorizados. Bueno, vamos a ver, esto es muy llamativo. Explícanos bien la información que hoy publica Expansión, bueno, cómo empresas como el Corte Inglés, Mercadona y Día, bueno, pues tienen esa subida salarial récord. Sí, están negociando los convenios actualmente y, bueno, pues una de las consecuencias que sabíamos que iba a llegar tarde o temprano y que supone en realidad un riesgo importante para la inflación es precisamente la de las subidas salariales. Hoy sabemos que el Corte Inglés, Mercadona y Día pueden afrontar subidas salariales récord, afrontan convenios con peticiones de hasta un 20%, una subida del 20% del salario en 4 años. Mercadona ya ha subido un 6,5% los sueldos este año, con un IPC cercano al 6,8%, casi habría igualado a la subida del IPC, el último IPC registrado. Burger King y McDonald's van a subir los salarios hasta un 18% durante los próximos 3 años, es decir, subidas salariales muy importantes en un entorno de inflación alta, altísima, la que estamos sufriendo ahora, y esto es los temidos efectos de segunda ronda que les llaman dentro de la inflación, y que lo que hace es alimentar la rueda, es decir, no frenar el consumo, no congelar la economía y hacer que los precios sigan subiendo y sigan subiendo. Aquí de todas formas tenemos empresas también pioneras, ¿no? Como por ejemplo Mercadona, ¿no? Que siempre ha estado un poco a la vanguardia, ¿no? Digamos de sus sectores, efectivamente. Y de hecho es la que ya tiene ejecutado una subida del 6,5% para sus empleados en este año. Estamos hablando de una empresa que antes de que existiese el Ministerio de Igualdad ya a sus empleadas y a sus empleados les beneficiaba, ¿no? Con algún tipo de, bueno, pues de conciliación, digamos, mucho más práctica, ¿no? Que incluso a las que se han aprobado a través del Ministerio, ¿no? Bueno, y que reinvertía precisamente los beneficios anuales en su personal. Dicho lo cual,
Juan Roig, su presidente, es uno de los empresarios más perseguidos para este ejecutivo, que también hay que mencionarlo. Oye, me llama mucho la atención este titular de 5 días. La huelga en los juzgados amenaza centenares de juicios este mes y, lógicamente, esto tiene muchísimas derivadas, ¿no? Tiene muchas derivadas porque los atascos en los juzgados son tremendos y esto puede acabar por convertirlo en un auténtico desastre. Tiene mucho que ver con los salarios, porque lo que están haciendo los secretarios judiciales es pedir que se les aumente el sueldo. Y, hombre, si a pensionistas, si a los funcionarios públicos les está subiendo el sueldo, a nosotros también, ¿no? Le está diciendo al Ejecutivo, bueno, pues los secretarios judiciales han convocado un paro para el 14 y 15 de diciembre, plantearon hacerlo indefinido en el mes de enero si no se les hace caso a sus reclamaciones, y lo que están reclamando al Gobierno es que cumpla con la subida salarial que ya acordó con ellos y que todavía no ha cumplido. Es decir, los atascos que pueda haber en los juzgados pueden ser criminales. Pensemos que la moratoria de los concursos de acreedores, por ejemplo, ha hecho que se estén acumulando los expedientes de los juzgados y que vaya a colapsarlos durante un tiempo. Esto vendría a echar más leña al fuego. Claro, esto es como, digamos, el efecto silencioso de determinadas huelgas, ¿no? Estamos viendo los efectos casi inmediatos en esa negociación inmediata en esa huelga de los médicos, que mantiene prácticamente maniatados desde luego a todos los gobernantes y principalmente también a los ciudadanos españoles, con unos centros de salud sin médicos y sin pediatras. Pero aquí están los secretarios judiciales, que son los que al final tienen que sacar adelante determinados trabajos que nos afectan directamente a todos y que, oye, si se paran, también pueden hacer mucha pupa. Si se paran lo iremos notando, efectivamente. Claro. Bueno, pues luego a partir de las 9 volvemos otra vez a hablar para la apertura de la bolsa. Luis, muchas gracias. Nos vamos a Naturgy. Tú andas dándole vueltas a la sostenibilidad y a cómo pagar menos en tu factura de la luz. Yo estoy aquí para asesorarte en todo lo que necesites. Ahora, con CaixaBank puedes instalar paneles solares EDP y empezar a ahorrar en tu consumo eléctrico. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Naturgy, decía. Vamos a recordar claro que sí. Naturgy y la compañía noruega Equinor están trabajando conjuntamente en el desarrollo de un parque eólico marino flotante en Canarias. Ambas compañías pretenden aprovechar sus capacidades complementarias para desarrollar esta tecnología, que cuenta con un gran potencial en aguas españolas. Se estima que el proyecto podría generar más de 2.500 puestos de trabajo en todas sus fases y reducirá las emisiones de CO2 equivalentes a 350.000 coches al año. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Se quedan con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y a las 8 en punto regresamos con más noticias, más información. No se lo pierdan. Por supuesto, La República de los Tontos con Santiago González, y hoy en la tertulia Paco Maruenda y Carlos Cuesta. Es